Amado pastor, coméntenos cuál es el tema que vamos a compartir esta mañana. Ya estaba hablando en este tiempo de la fe. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, inteligencia, en su amor infinito, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendemos las cosas, ya han sido implantadas en nosotros, en nuestro corazón, para usarlas en el momento adecuado. La palabra fe en hebreo dice la emuná. La emuná significa la verdad, el fundamento, la fidelidad y la firmeza. Siempre hemos tomado este verso de Hebreos capítulo 11. Yo creo que Hebreos 11 es un ícono de la fe. Yo se lo llamo, no sé cómo lo ve usted. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno va a ese pasaje de Hebreos capítulo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice uno, ¿cómo es esto? Cuando uno no ha entendido esto, de verdad, uno se queda en la luna, vuelvo a decir de esta manera. Yo sé que todas las personas tienen fe. Cualquier persona cree algo, lo practica, lo hace y lo logra. ¿Por qué? Porque tuvo fe en lo que estaba haciendo, o tiene fe en sí mismo, cree que lo va a lograr, que no hay nada que se interponga y lo logra. Pero cuando uno va a la palabra del Señor, uno encuentra que aunque las gentes tengan fe, la fe de Dios es diferente. O la fe de Dios y la fe en Dios es diferente. Porque cuando ese pasaje que le digo yo de Hebreos 11.1, dice, pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno puede ver que llega Bartimeo el ciego, por ejemplo, y dice, él ya pidiendo un milagro, y dice, ¿qué quieres? Le dice, ver, le dice. Y le dice, como has creído, o como has pedido, te sea hecho. Y lo sana. El creyente tiene que tener esa confianza, esa seguridad en su corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que Dios en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto puso la ley en tablas, escribió su ley en tablas. Pero luego dice en Hebreos que Él la escribió en la tabla de nuestro corazón. Entonces vino Él y puso la palabra. Pero ¿qué necesitamos nosotros para que esa palabra fluya en nosotros? Dice la Escritura en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para aumentar nuestra fe cada día? Necesitamos la palabra de Dios, hermano Orlando. La palabra tiene que ser nuestra base. Pablo mismo lo dice, que debe ser nuestro ayo. La palabra es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo en aquel tiempo era una persona que le daban niños a que los cuidara. Y el ayo tenía que enseñarles, como hoy un maestro en la escuela. Aquel tiempo eran ayos, eran personas, porque no habían escuelas, no habían universidades. Entonces la gente aprendía en casa. Entonces venían los padres y le ponían un ayo a sus hijos, y los hijos los guiaban en cuanto a la vida, a lo que les enseñaban. Hoy en día, Pablo dice que la palabra es nuestro ayo. Y dice que la fe viene por el oír de nuestro ayo, el oír de la palabra de Dios. Pastor Miguelito, entonces, si decimos una fe robusta, por usar un término, una fe fuerte, es porque hay abundancia de palabra de Dios. Si hablamos de poca fe o una fe débil, estaríamos hablando poca palabra de Dios, ausencia palabra de Dios, o totalmente sin escuchar palabra de Dios. Yo creo abiertamente, hermano Orlando, que si uno no se nutre de la palabra de Dios, pues puede ser que tenga fe y crea y avance, porque tampoco Dios no nos excluye. Dios no es un Dios excluyente, Él es un Dios incluyente y nos incluye. Pero qué mejor si el creyente se atreve, se anima a tomar la palabra de Dios todos los días de su vida, leer la Escritura para nutrirse de ella. Yo estoy diciendo que a Él, Señor, la escribió en nuestro corazón, y eso es una verdad. Cuando creímos, nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, se fue implantada la gracia, el amor, el poder, la misericordia, el favor de Dios, fue implantado en nosotros. No sé, cada creyente tiene su propia experiencia,
Cada creyente tiene que saber cuál fue su encuentro con el Señor y qué fue lo que produjo ese encuentro. Entonces la fe es sobre el cimiento sobre el cual el cristiano se pone de pie, pastor. O sea, la fe es la palabra de Dios. O sea, no es una fe basada en historias, no es una fe basada en suposiciones, sino es una fe basada en la palabra de Dios, pastor. Sí. Para mí, hermano, si usted se da cuenta, hay muchos pasajes. Por ejemplo, le dice el Señor a Josué, cuando le está diciendo que Él va a introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel. Dice, Él le está diciendo, mira que te mando que te esfuerces diciendo que esta palabra no se aparte de ti ni de día ni de noche. Se lo dice a Josué. Entonces dice, ¿qué tenía que hacer Josué? Tomar lo que sabía de la palabra. Pero, mire, hermano, y en aquel tiempo ellos no tenían una Biblia, si hablamos de este concepto. 66 libros. De 66 libros como nosotros. Nosotros tenemos, mire, y hoy en día ya hasta tenemos no sé cuántas versiones de Biblias. Y las promesas, las palabras de Jesús en rojo, y las promesas y todas esas. Ellos no tenían nada de eso. Ellos tenían la palabra que Dios había hablado. Entonces era una palabra oral la que ellos tenían, no escrita. Una tradición oral. Todavía no tenían nada escrito, hermano. Lo escrito nos llegó a nosotros, mire qué misericordia del Señor. Pero dice, y ahí usted puede ver que la palabra de Dios es luz. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi... ¿Qué es lo que es luz? La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces el creyente tiene que tomar la palabra de Dios todos los días de su vida. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo va a vivir por fe el justo si no tiene palabra de Dios? Entonces necesitamos que haya palabra de Dios para que podamos avanzar en el camino de la vida todos los días, todos los días. Ya hablamos de la importancia de afirmar nuestra fe, de confiar y creer en el Señor todos los días de nuestra vida. Pero también la fe es adoración. Dice que Abel ofreció por fe. La historia no nos muestra todos los detalles de cómo era la vida de ellos, pero nos muestra cómo de repente en el capítulo 4 de Génesis aparece Abel con un cordero. ¿Quién le dijo? Tal vez su papá le dijo, su mamá le dijo, o él no sé, pero él se llenó de fe e hizo un acto, en su acto de fe, lo que le hizo fue hacer un altar al Señor y ofrecer su sacrificio, un cordero. Y lo que nos muestra ahí la palabra del Señor es cuán importante es que el creyente tiene que aprender a ser un creyente adorador por fe. Posiblemente el caso de Abel, sus padres le contaron, le dijeron lo que Dios había hecho con ellos, cómo había sido la historia. ¿Alguien vio los primeros capítulos de Génesis? Yo la vi. Nos dan una muestra más amplia de lo que pudo haber sido. Es lo que creemos que pudo haber sido, ¿verdad? Y entonces podemos ver nosotros que hoy en este tiempo el creyente en fe tiene que aprender a ser un adorador. Jesucristo, cuando andaba en el camino haciendo la obra redentora y enseñando y todo lo que hizo, nos muestra cuando se encuentra con la mujer de Samaria. Dice que le era necesario pasar por Samaria y bajó y dice que llegó al pozo de Jacob y en eso llegó la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Y la historia ahí es larga, pero pues llega al punto cuando dice, ustedes saben, ustedes adoran lo que no saben. Le dice el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos en este monte, está hablando del monte de Sión. Y ustedes están, ahí, cuando a ella le dice, ustedes adoran en el monte Abal, ¿verdad? Pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo harán en espíritu y en verdad. Porque el Padre es espíritu y los que le adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces nosotros, como creyentes en nuestra fe, hoy en nuestro tiempo, hoy en día, como creyentes nosotros, adoramos por fe. No vemos a quién adoramos, no lo vemos. Como adorando al invisible. Pero eso es lo que dice Hebreos, como adorando al invisible, porque no lo vemos. Pero yo dije algo en un segmento anterior, que Dios puso en nosotros, fíjese que, le voy a decir este pasaje, a mí siempre me impresiona. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no fueron engendrados por sangre,
ni por carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios es espíritu. Entonces vino Dios y nos dio el derecho de ser espirituales. Por eso el creyente tiene que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Dirigir su adoración a Dios. Claro, hoy no vamos a levantar un altar como lo hacían ellos en el antiguo pacto, pero su altar puede ser su cocina, su sala, su habitación, un lugar especial. Si usted en su casa prepara un lugar donde usted puede adorar al Señor, busque un lugar y adore al Señor. Sea un adorador en espíritu y en verdad. Qué bonito, pastor. El primer altar, nuestro corazón. Amén. Ahí está el primer altar y pasamos a un segundo altar, hasta en el vehículo, siempre y cuando no cierre los ojos, por favor, ¿verdad? Aclaro, sí. ¿Verdad? Porque, pero es importante lo que usted acaba de decir. Y igual que Abraham, él se fue siguiendo al invisible, ¿sí? Dice, ¿verdad? Sí. Sin saber ni siquiera dónde iba. Y cuando habla usted de la adoración, es cierto, porque no necesitamos de ninguna sustancia material. Dios es física. espíritu. No, es una adoración en el espíritu, por fe. Yo le cuento mi experiencia así en 2 segundos. Cuando me convertí en cristiano, yo entré cerré la puerta de mi cuarto, como así lo dice la Biblia, y dije yo, ¿y ahora qué hago? Así ahora ya pasaron 35 años de eso. Gloria a Dios. Y ahora es al contrario, quiero quedarme solo ahora ya entendí, pero algún creyente por primera vez no está viendo. Yo cerré la puerta de mi cuarto y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y bueno, cerré mis ojos y empecé a hablarle. Y desde ahí, esto es historia 35 años más tarde, que ahora hasta no hallo el momento de quedarme a solas para hablar con mi Padre. Sí, yo pienso que eso es muy importante. El Señor dice en su palabra claramente cuando habla, los discípulos, el Señor dice, enséñanos a orar. Y entonces, bueno, cuando oren, dice, entren a su aposento, cerrada la puerta, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces le dice, oren de esta manera, métanse al aposento, enciérrense en lo secreto. Y dice ahí, cuando ustedes oren en secreto, el Padre les recompensará en público. Entonces el creyente tiene que aprender a ser un adorador. Claro, estamos orando, pero tenemos que aprender a ser adoradores en el Señor. Así que este día les invitamos, aprenda que usted fue justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos que nos están viendo en esta mañana, que Dios los bendiga. Hacemos una oración, yo bendigo su vida, bendigo su corazón en esta mañana. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te agradezco por este tiempo que nos has permitido estar al aire, al estar en los hogares de tus hijos y de nuestros amigos que han estado viendo este segmento de fe. Señor, te pedimos por favor que sea tu gracia, tu amor y tu misericordia la que se manifieste en cada vida y en cada corazón. Y esa fe que alguien tiene, como los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Cuando ellos vieron cómo aquella higuera se secó, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Cuando vieron cómo aquel hijo de aquel hombre que dice que un día lo echaba en el fuego, otros días en el agua, y él les dijo, hombre de poca fe. Y él dijo, Señor, aumentanos la fe. Yo creo que si usted quiere que su fe sea aumentada, debe conocer la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que sea su ayo, su sostén, su sostenimiento, que sea su guía. Dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Que así sea en cada vida y en cada corazón. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por cada televidente que está ahí con su televisor viendo este programa, Señor. Que haya una bendición sobre su vida, sobre su familia, sobre su negocio, sobre sus bienes, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.